Ahora sí, se escucha bien, se ve la clase. Sí, doctora. Sí, doctora. Se cayó la mujer esa. Es el narrador. Se activó el narrador. Ok. Entonces vamos a continuar con las clases de fisiología endocrina. Creo que... esta no es. A ver. Esta no es. Esteroides. Ok, hoy vamos a ver la fisiología tiroidea. Recuerden, escúchame todos. Sí, doctora. Recuerden que habíamos conversado, y es importante que recuerden para esta clase, que tenemos un centro de comando endocrino que está dado por el centro integrado por hipotálamo y la hipófisis. Y aunque en la hipófisis se producían unas hormonas importantes, va a ser como el centro de mando, donde a la vez esas hormonas que se producen allí van a establecer la conexión con una glándula o con un órgano diana para que a través de otras hormonas o de las hormonas que produce la hipófisis, estas glándulas y estos órganos dianas puedan a su vez producir otras hormonas que van a tener otra función. En el caso del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, que es el motivo de la clase de hoy, vamos entonces a estudiar cuáles hormonas se producen, un poco de la glándula, cuáles hormonas se producen y qué funciones tienen. Debemos recordar que la glándula tiroides, todos tenemos glándula tiroides, a menos que nazcamos con agenesia tiroidea, que puede ser una forma de patología, y por eso es que hay que hacer pruebas al nacer para saber si los niños tienen algún compromiso de su glándula tiroides o tienen ausencia de la glándula tiroides, porque con el pasar de las semanas esto es incompatible con la vida. Entonces, todos tenemos una glándula tiroides. El vulgo, el coloquio, la gente suele decir, la gente no del campo médico suele decir, tengo tiroides, para señalar que están enfermos de la tiroides. Y esto es una concepción errada, equivocada. Nosotros tenemos como médicos que hacerle caso a esas concepciones, porque una persona sabe y puede decir en cualquier momento, tengo tiroides, y usted debe explicarle, ajá, pero ¿tienes algún problema con tu tiroides? O sea, para enseñar un poco a lo que se refieren y a lo que están hablando. Todos tenemos una glándula tiroidea ubicada debajo de la laringe, delante de la tráquea. Es una glándula que pesa entre 15 y 20 gramos aproximadamente. Hay algunas personas que se les evidencia, que se les mira, hay personas que no se les ve, hay personas que las tienen un poco más grandes. Hay diferentes tipos de cuellos y hay personas que tienen cuellos cortos y hay personas que tienen cuellos más largos y puede fácilmente poder observárseles la glándula tiroides. Una vez que ya la miremos o la observemos, hay personas que se les palpa y hay personas que no se les palpa. Hay personas que podemos delimitarles si tienen algún nódulo tiroideo, podemos delimitar y podemos tocar esos nódulos o esos crecimientos. E inclusive cuando la glándula tiroides está enferma o está crecida o tiene bocio, podemos observar grandes dilataciones o aumentos de su volumen. Esta glándula tiroidea produce hormonas llamadas tiroxina que la vamos a
denominar T4 también, tiroxina con X o T4, y otra que se llama triiodotironina, que la vamos a denominar también T3. Entonces, cuando hablemos en lo adelante de T3 o de T4, nos estamos refiriendo a tiroxina por X, no tiroxina del aminoácido, aunque ella provenga de ese aminoácido tiroxina con S, y nos estamos refiriendo también a triiodotironina, que es T3. También produce otra hormona que se llama calcitonina, que la vamos a ver en conjunto con el metabolismo del fósforo y del calcio. La calcitonina actúa más en conjunto con las paratiroides, las glándulas paratiroides que están superiores y por encima de la glándula tiroides, e interviene la calcitonina en el metabolismo del calcio. La hormona tiroidea, triiodotironina y tiroxina, T3 y T4, se van a encargar de conservar el metabolismo en los tejidos de manera óptima para su funcionamiento. T3 y T4 también se le considera un segundo mensajero. A T4 se le considera un segundo mensajero porque produce o provoca acciones en otras glándulas del cuerpo. ¿Cómo se produce? Vamos a ver por pasos entonces cómo se producen estas hormonas tiroideas. En la glándula tiroidea, el 90% de la secreción de hormona tiroidea va a ser tipo T4, tipo tiroxina. 93% secreción de tiroxina y 7% de secreción de triiodotironina. En el tejido, esas hormonas van a salir de la glándula tiroides y van a viajar por la sangre unidas a las proteínas y se van a transformar en el tejido ya voy, mi amor. En el tejido de T4 se va a desayudar a T3. Ambas son proteínas que contienen yodo. La T3 es 4 veces más potente que la T4 y la T3 está en menor cantidad y en menor duración en la sangre. Aquí la vemos, hay menor cantidad, 7% de secreción de triiodotironina en menor cantidad, aunque ella es mucho más potente que T3. Entonces, volviendo aquí atrás un minuto. Entonces, cuando nosotros vamos a medir cómo está en menor cantidad y duración en sangre la T3, cuando nosotros estamos evaluando un examen complementario, un examen de sangre para ver la cantidad, el valor plasmático de las hormonas tiroideas, aunque pidamos T3 y T4, nos vamos a confiar mucho más del valor de T4 porque es la que está en mayor cantidad y duración en la sangre. Nosotros para hacer los diagnósticos de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, nos fijamos más en el valor de T4 y de la TSH para ver cómo está su regulación. Porque la T3 es verdaderamente importante cuando está súper elevada. O sea, una consideración de que T3 esté muy elevada y que salga del rango normal, junto con una T4, nos induce ciertas patologías de tiroides. Sin embargo, una T3 por debajo de lo normal o normal, con una T4 elevada, no tomo en cuenta la T3, pero sí tomo en cuenta la T4, porque la que está en sangre en su mayor proporción es la T4. ¿Eso me queda claro? ¿Eso queda claro? Sí, doctora. Muy bien. Esto es muy Doctora. importante. Cuando nosotros tenemos un paciente por primera vez que queremos evaluar su perfil tiroideo, nosotros podemos solicitarle T3, T4 y TSH. Y de hecho también anticuerpos, antitiroglobulina, todo eso se lo solicitamos, dependiendo de la patología que consideremos. Sin embargo, cuando hacemos, ya que tenemos un diagnóstico de hiper o de hipotiroidismo, ya no es necesario hacerle T3 solamente, a menos que tenga una enfermedad, donde la T3 esté sumamente elevada, ahí sí hacemos a ver si ha bajado. Pero ya controles con T3 normales no es necesario repetir la T3. Ok.
Este es un corte de un folículo tiroideo. Esos son folículos cerrados. Dense cuenta que como son pequeñas fábricas de hormonas tiroideas. Estos folículos miden entre 100 y 300 micrómetros de diámetro y en el interior hay coloide, hay una glucoproteína que se llama tiroglobulina. El exterior está rodeado de células epiteliales polarizadas. Tiene mucho flujo sanguíneo, dense en cuenta que está ricamente vascularizada y tiene un flujo sanguíneo por minuto que tiene aproximadamente 5 veces el peso de la glándula, o sea, muy vascularizada. ¿Cuál es la intención? De que lleguen nutrientes, que lleguen sustratos para que aquí adentro en la tiroglobulina, adentro en el interior coloideo, se puedan formar las hormonas tiroideas y que por ese mismo lecho vascular puedan salir ya las hormonas preparadas dependiendo cómo está el metabolismo o la demanda que el metabolismo exige. Cuando, por ejemplo, nosotros sospechamos que una persona tiene un metabolismo superactivado, que la persona es superactivada, es porque probablemente sospechemos que, bueno, su producción de hormonas tiroideas está más elevada, sin salir de lo normal. Y cuando una persona es más lenta, su metabolismo es más lento, puede ser también que su producción de hormonas tiroideas también es un poco más baja, sin salir de lo normal. Tenemos un rango de valor normal hacia lo alto y hacia lo bajo y nos define un metabolismo basal que es individual para cada uno de nosotros. Por eso es que ustedes ven que hay personas más rápidas, más lentas, hay personas que piensan más rápido, que piensan más lento, más allá del pensamiento. Hay personas que son más aceleradas y otras menos, y sin embargo no son enfermas. No tienen, le medimos los valores de las hormonas tiroideas y están normales. Pero cuando también evaluamos algunos patrones de valores normales de hormonas tiroideas, vemos que hay personas con tendencia a cercanías hacia el valor normal bajo o hacia el valor normal alto sin salir de lo normal. Entonces, para nosotros formar las hormonas tiroideas, primero tenemos que empezar a evaluar cuáles son los sustratos de esa hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas necesitan yodo para poder yodar esos residuos de tirosina. Ese yodo es un elemento esencial para esas hormonas tiroideas. Se necesitan aproximadamente 50 microgramos de yoduro al año, lo que es equivalente a 1 miligramo de yoduro semanal. Y podemos obtener el yodo a partir de la sal que consumimos. Por eso es que nosotros debemos consumir bajo en sal, pero debemos consumir sal. Y la sal que consumamos, preferiblemente que sea sal yodada, para poder entonces evitar tener crecimientos o problemas glandulares de la tiroides. Se yoda la sal común, casi todas las sales que tienen permiso sanitario tienen una parte de yoduro sódico en 100 partes de cloruro de sodio. El yoduro se absorbe por vía oral en el tubo digestivo y en la sangre y se excreta por vía renal en un 80%. Requerimos de yodo 1 a 2 microgramos por kilo de peso. Por día. Por eso es que ven que es necesario consumir la sal. Para incorporar ese yodo y para formar las hormonas tiroideas, entonces viene un proceso que se llama atrapamiento del yodo. Ese atrapamiento del yodo se da por esa bomba de yoduros, es un transporte activo que está contra el gradiente electroquímico y se llama cotransportador unidireccional NIS de la membrana vasocelular de los tirocitos. Ese transportador de yodo está en esta parte de la membrana y ese importador sodio-yodo va a estar, se llama cotransportador unidireccional o importador sodio-yodo, y va a estar influenciado o estimulado por la TSH hipoficiaria. Si las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides, que es de la hipófisis, indican a la tiroides que produzca hormona tiroidea, va a estimular a ese transportador de sodio-yodo o de sodio-yoduro y va a favorecer el ingreso de ese yodo al ingreso del coloide, al ingreso del folículo. Una pregunta, doctora.
Ajá. Puede ser tanto de sodio como de potasio, ¿no? El sin porte. Sí, correcto, por supuesto. Cotransportador. Cotransportador. Ok. Doctora, disculpe, una pregunta. Y es a demanda. Si está mucho adentro, eso va hacia atrás. Si hay mucho afuera, es poco adentro. La batería se está agotando. Un minuto. Ay, mi madre, ya voy, que esto está aquí. La clase está interrumpida. Un minuto. Camila quedó aquí que, doctor, Pongan una cumbia. Qué pena, yo con el micrófono y creo que tosí. Qué vergüenza. cállese que hoy, ayer ganó Venezuela. ¿Vale? Ya voy. Ya voy. ¿Están allí? No se me vayan. Sí, doctora, seguimos acá. Sí, el día amaneció la semana fuerte. Ay, mi madre, que salga todo bien mi placa del codo, que es en otro ratico. Tengo el codo hinchado. El brazo lo tengo muchísimo mejor, bastante mejor, bien desinflamado, pero el codo lo tengo hinchado. Me asusta con ese codo. Ajá, déjame apagar la. A ver, métete por ahí abajo porque no te vean. Gracias, pa. No, que tengo asistentes por aquí. Ajá, me preguntaban algo. Yo le quería preguntar si por lo que vimos de el consumo de sal, eso podría significar que las personas con hipertensión deberían consumir menor cantidad de sal. No, ver, todas las personas deben consumir no más de 2 gramos de sal. 2,5 de hecho. Vamos a ver una clase que se llama Sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde vamos a regular la sal. Ese sistema se va a encargar de eso y nosotros, el consumo exagerado de sal eh, satura los mecanismos de defensa que tenemos para eliminar sal. Aunque nosotros tenemos buenos mecanismos de defensa, y a corto y a largo plazo. Los mecanismos de defensa que tenemos, la hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el escape de la aldosterona, que es un mecanismo que lo vamos a ver mañana. Ok. El punto es que nosotros tenemos que consumir menos sal porque desde el punto de vista cardiovascular es más sano consumir menos sal, no más de 2,5 gramos por día. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sal en todos los alimentos que consumimos. Y por ejemplo, comemos pan y ese pan está hecho con sal. Si tenemos ensaladita, para la ensalada le ponen sal. Si preparan cada cosa, le ponen sal. No, es muy difícil cuantificar muchas veces la cantidad de sal que ingerimos. Por eso es que se hace un llamado a la acción a disminuir el consumo de sal en alimentos como en las golosinas, en Doritos, Tostitos, cosas de esas, ¿no? Porque predispone a un aumento y una exageración del consumo de sal. Eso por una parte. Pero la sal que vamos a usar, porque nosotros somos sal y agua y potasio, nosotros somos sal en la célula, sal, agua, potasio, calcio, o sea, todos los electrolitos. Nosotros no podemos decir, bueno, para evitar la hipertensión, nosotros vamos a dejar de comer sal. Es probable que no suframos de hipertensión, pero necesitamos sal para los procesos, para las células, para nuestro volumen intracelular y extracelular. Entonces, la cuestión es que no debemos exagerar el consumo de sal. Desde el punto de vista tiroideo, necesitamos es que la sal que vamos a consumir sea ayudada para tener el aporte de yodo de una vez de allí de la sal. Porque hubo una epidemia de bocio tiroideo en la región occidental, en los estados andinos, por que se dieron cuenta que era que no se ayudaba la sal. Y se dieron cuenta porque muchas personas empezaron a sufrir de bocio endémico se llamaba. Ustedes pueden buscar eso por allí en la web, en Google Scholar o en PubMed, bocio endémico y pueden ver las revisiones. Y entonces hubo una relación con
el bajo consumo de yodo porque no estaba ayudada la sal. Entonces, bueno, fue una medida de incorporar en algunos países el yodo para que pueda ser ingerido. Eso sí. Ahora, no es que vamos a favorecer el consumo de sodio porque tenemos que incorporar yodo. No, señor. Vamos a garantizar el aporte de yodo requerido, el aporte de yoduro requerido, siempre y cuando no nos pasemos del consumo necesario de sal. Entonces, por eso es que digo, del plato que tenemos, vamos a tratar de salar solamente algunas cosas que ameriten sal, pero no vamos a exagerar el consumo de sal, porque la sal es un poco difícil cuantificar cuánto de sal consumimos al día. Y si de repente ustedes que tienen un sistema renina-angiotensina muy joven, no van a desarrollar ahorita hipertensión. Pero si abusan de ella, sí pueden generarla. Y con el paso de los años, acuérdense que la edad es un factor de riesgo no modificable. La edad ni los genes también es un factor de riesgo no modificable. Y con la obesidad, que también tiene sus genes por ahí, hay no modificables. O sea, hay cosas que sí podemos modificar, que es el consumo menor de grasas saturadas y de lípidos. Y los alimentos preservados, los alimentos muy elaborados, los alimentos muy procesados, por lo general tienen mucha cantidad de sal, exageradamente sal. Se obligó al Estado venezolano, o el Estado venezolano obliga a las industrias ahorita, aquí y en otras partes del mundo también ya lo hacían, a colocarle una etiqueta a cada producto. Dice, producto alto, lo han visto, una etiqueta negra, ¿verdad? Dice, producto alto en sodio, producto alto en azúcares, para que nosotros podamos revisar cuando vamos a comprar qué es lo que tiene. La otra cuestión es, o el otro punto importante allí, porque me estoy desviando, es los productos bajo sugar free o libres de azúcar, o con bajas calorías. Tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces están bajos en azúcar, pero son muy altos en sodio para darle sabor. Entonces, bueno, hay que revisar las etiquetas y eso es un punto aparte. Entonces, bueno, recapitulamos aquí. Incorporamos el sodio por medio de la sal común. El sodio entra, se atrapa por el simportador. Es oxidado por una peroxidasa para poder ser utilizado en el coloide para formar las hormonas tiroideas. Es oxidado por una peroxidasa que está en la cara interna de la célula, interna al coloide, y luego va al coloide a formar las hormonas tiroideas. Allí se va a conseguir a esa tiroglobulina, que es una glucoproteína que tiene 335.000 de peso molecular y tiene un sistema que lo ayuda, endoplasmático y de Golgi, que lo ayuda a formar todas estas hormonas tiroideas. Alrededor de 70 residuos de tirosina, vean que es tirosina con S, o sea, es el precursor, es el sustrato para que se formen las T3 y las T4, más el yodo, forman las hormonas tiroideas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hace de esta forma, yodándolo, organificando, se llama yodación de la tirosina, tiroglobulina más el yodo, provoca la organificación de la tiroglobulina, y entonces una tirosina más yodo se llama monoyodotirosina, con 2 yodos, diyodotirosina, una monoyodotirosina y una diyodotirosina, 3, 5, triyodotironina, y con otro yodo, tiroxina o T4. Una diyodotirosina con más una diyodotirosina forma la tiroxina. Posteriormente se almacenan en ese coloide, en esa gran glucoproteína. Ahí se almacenan y se van a ir usando, se van a ir sacando al lecho vascular dependiendo de la demanda metabólica. Pero la podemos almacenar también. Entonces, por eso es que posteriormente a operarnos
o posteriormente a una enfermedad de la glándula, nosotros siempre guardamos dentro de esas moléculas un almacenamiento para irlo soltando dependiendo de las proteínas plasmáticas periféricas si están llenas, entonces nosotros las almacenamos allí y de ahí van saliendo. Posterior a esa síntesis de hormonas, esas tiroglobulinas que están compuestas por tiroxinas T4 y algunas T3 pasan allí, pueden pasar entre 2 y 3 meses. Por eso es que los controles, los ajustes, los hacemos cada 2 o 3 meses por lo general, o los controles para ver si hemos subido las dosis, todo, porque hay capacidad de almacenamiento. No solamente hay capacidad de almacenamiento en la propia glándula, sino también hay capacidad de almacenamiento en las proteínas plasmáticas, porque las proteínas tienen una alta afinidad y pueden tener bastantes hormonas de reserva. Entonces guardamos también no solamente T4 y T3, sino también monoyodotirosina o triyodotirosina como unas 3/4 partes. Y además se guarda yodo y se recicla. Entonces se utiliza porque si está mucho hay que ir, el proceso tiene que ir hacia atrás, también se retroceden los procesos. Para que salgan esas hormonas tiroideas de allí ya formadas, se debe escindir T4 y T3 de la tiroglobulina. Y esto lo hace por pinocitosis, pasa directamente, difunden por la membrana, por la célula y difunden a la sangre. Y salen nuevamente tiroxina y triyodotironina, salen ya formadas. Vean que entró como yodo, aquí había tirosina, que la tirosina la aportó la nutrición de la sangre y posteriormente salió ya la hormona preformada. Por eso es que ve la importancia de comer proteínas y de tener proteínas de alto valor biológico que nos permitan una buena alimentación o nutrición de los tejidos. La secreción diaria de hormonas tiroideas, ya habíamos dicho que era 93% de tiroxina y 7% de triyodotironina. Días después, las T4, que son más, se transforman en T3 y la T3 es liberada y utilizada por el tejido. Entonces, la más activa es la T3 y la T4 es la más, es la que hay en mayor número, la más numerosa. Entonces, alrededor de 35 microgramos por día es utilizada y liberada. Se transporta a los tejidos por proteínas plasmáticas. Ella se puede fijar a la globulina, una globulina especial que tiene de tiroxina, a la prealbúmina o a la albúmina fijadora de tiroxina. Pueden tener sus propias proteínas de transporte. Tienen gran afinidad por estas proteínas y se liberan lentamente de los tejidos. Otra importancia de que también el consumo de proteínas de alto valor biológico sea importante en las personas para que exista esos mecanismos de transporte y de almacenamiento de estos importantes hormonas. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Entonces, bueno, tienen que igual forma hacer su cuadrito para que repase. Las hormonas tiroideas van a activar los procesos. Recuerden todos los procesos que se daban para que se formen las hormonas, pero como tal, pero también en cada célula del cuerpo van a provocar aumento del metabolismo de esa célula, aumento de la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Por favor, pásame el cojincito, el de aquí, ahí, cojincito blanco. Ajá. Va a activar todos los sistemas de transcripción nuclear y va a aumentar la actividad funcional del organismo. Va a aumentar el metabolismo basal desde un 60 a un 100%. Va a estimular la actividad de esa sodio-potasio ATPasa donde ella esté. Por tanto, si tenemos las hormonas tiroideas muy elevadas, vamos a tener más actividad de todos los procesos que media la sodio-potasio ATPasa. Y si tenemos disminución de las hormonas tiroideas, vamos a tener lentitud o dificultad para hacer los procesos que hace la sodio-potasio ATPasa. Va a conservar la homeostasis termogénica y metabólica del cuerpo. Va a aumentar la velocidad
de utilización de los alimentos, o sea, va a aumentar los procesos de digestión, va a aumentar la síntesis y el catabolismo de las proteínas, o sea, aumenta y favorece la producción de proteínas, pero también aumenta y favorece su degradación. Entonces, más o menos se van dando cuenta las personas, porque son delgadas las personas que tienen hipertiroidismo, porque aunque coman mucho, tienen un catabolismo aumentado. Y más o menos ya van viendo que dependiendo de las funciones dadas, funciones normales, dadas de las hormonas tiroideas, van a ver qué se puede expresar cuando hay patología. Va a estimular los procesos mentales, va a aumentar las actividades de otras glándulas y va a estimular el crecimiento. Sobre los carbohidratos, recuerden que tienen que tener entonces el cuadrito donde diga qué hace las hormonas sobre los carbohidratos, lípidos y proteínas. Aumenta la captación de glucosa por las células porque aumenta los procesos, pero también aumenta la glucólisis, incrementa la gluconeogénesis y aumenta la secreción de la insulina, o sea, aumenta todos los procesos. Cuando estas hormonas tiroideas están elevadas, en los lípidos va a favorecer la movilización de los lípidos tisulares, va a provocar la disminución de los depósitos de grasa, aumento de los ácidos grasos libres y la disminución de la concentración de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Cuando están disminuidas esas hormonas tiroideas, respecto a los lípidos, van a aumentar la concentración plasmática de colesterol, de fosfolípidos y de triglicéridos. Y va a haber depósito hepático de lípidos, va a favorecer el hígado graso. Sobre el sistema cardiovascular, las hormonas tiroideas van a aumentar el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Recuerden que incide directamente sobre la bomba sodio-potasio ATPasa, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión diferencial. Van a buscar qué es la presión diferencial, que no es lo mismo que la presión arterial media. Eso no era la diferencia entre una y otra. Eso no se los voy a preguntar yo, pero es para que ustedes busquen qué es la presión diferencial. Es la presión. Tienen que tener claro lo que es presión arterial, porque eso es bueno para la fisiopatología, es importante que lo tengan claro. Presión arterial media, presión diferencial. Presión, ¿cuál es la presión de perfusión de los tejidos? Todo eso es importante. No sé si ya lo vieron. Ok. Cardiovasculares. Los efectos sobre el sistema respiratorio. Aumento de la utilización de oxígeno y formación de CO2. Aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Aumenta el apetito, aumenta la motilidad intestinal. Favorece pues todos esos procesos. Bien hasta allí. Entonces vean en dónde están ubicadas todos los blancos donde pueden funcionar las hormonas tiroideas. Prácticamente en toda la economía, en todos los procesos. Es la que comanda, son las que comandan el metabolismo corporal, el metabolismo propio. Por eso es que dicen por ahí, esta persona es de metabolismo lento, esta persona es de metabolismo rápido. Cada quien tiene su metabolismo. Y el metabolismo dentro de la normalidad, lo importante es que mantenga estados de equilibrio, y sabemos que los estados de equilibrio no son estados de que 1 a 1, 2 a 2. Muchas veces un equilibrio es 2 a 1. Y sin embargo, se mantiene un equilibrio como tal. Ante demandas como el embarazo, el ejercicio, el estrés, la cirugía, entonces el metabolismo debe responder con mayor demanda. Si nosotros tenemos que correr, tenemos que hacer una actividad deportiva, debemos aumentar el metabolismo. Y por eso tenemos reservas de hormonas tiroideas que nos hacen aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco, prepararnos para tener las respuestas reflejas. Y les cuento que he tenido unas experiencias con el reflejo de extensor cruzado muy dolorosas. Muy dolorosas. O sea, la verdad es que
con esta caída, he vivido en carne propia el reflejo extensor cruzado, porque no me dio corriente, hice estática con una persona, con el brazo izquierdo, y me zumbó, y sentí que me fui, o sea, no me zumbó, fue exagerado, pero el reflejo, y sentí todo mi reflejo extensor cruzado justamente en el lado de mi fractura, con un dolor terrible. Me ocurrió 2 veces en un solo día. Entonces, cuando hay esos estados de demanda en donde necesitamos que las hormonas aumenten, la respiración aumente, o sea, a ellas van a estar allí si nosotros tenemos una adecuada nutrición, si nosotros tenemos un adecuado funcionamiento de nuestras hormonas tiroideas. Con la era de post-COVID, acuérdense que el virus SARS-CoV-2 tiene un pleiotropismo por las glándulas. Entonces, posteriormente empezamos a observar que hay personas que desarrollaron diabetes, no solamente por los esteroides que se colocaron durante el COVID, sino porque se les hicieron inflamación pancreática. Hubo personas que hicieron trastornos del metabolismo porque hicieron tiroiditis posterior al virus. Hay quienes hicieron encefalitis, hay quienes hicieron otros. Pero estamos viendo con mayor frecuencia, de hecho ahorita hay un gran, diríamos que hay como un brote, porque yo por lo menos he diagnosticado 3 tiroiditis este mes pasado. Y sé que hay muchas personas por allí con tiroiditis. No sabemos cuál de los virus que están por allí intercurriendo tienen algún componente, pero con valores de anticuerpos antitiroideos muy elevados. O sea que sí es tiroiditis confirmada. Ok, entonces vamos para allá. Las hormonas tiroideas funcionan, síntesis, secreción, funcionamiento y van a su órgano blanco. Pero ¿cómo la controlas? Tenemos aquí los 3 ejes. Tenemos la tiroides abajo, produciendo T4 y T3. Tenemos la hipófisis, que produce tirotropina u hormona estimulante de la tiroides, que se llama TSH. Y tenemos en el hipotálamo la hormona liberadora de hormona estimulante de la tiroides, que se llama, ¿cómo se llama esa TRH? Hormona liberadora de tirotropina. ¿Y cómo también se llama? ¿Alguien más? ¿Quién la más? Sí se llama así, pero ¿cómo se llama además? Se llama tiroliberina. ¿Recuerdan? Que las que están en el hipotálamo son liberinas, somatoliberina, gonadoliberina, corticoliberina. Esta es tiroliberina. Tiroliberina o factor o hormona liberadora de hormona estimulante o de tirotropina es la TRH. ¿Ok? Pendiente allí. ¿Recuerdan eso, verdad? Ahora sí. No, contéstenme. Me voy para atrás. Ajá, ok. Lo que pasa es que yo no estoy viendo esas manitos a menos que me salga de la presentación. Muy bien, pero que quiero que lleven el hilo porque en el examen no pueden estar, todos somos Camila. Ahorita me dice 8 de la mañana. Ah, ya, muy bien. Ok. Voy a decir, ¿qué le pasó a Camila? ¿Qué tiene Camila? Hay que recoger plata para Camila. Dios la guarde y la proteja. Ok. Seguimos. Ay, doctora, si supiera. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Camila? ¿Le pasó algo a Camila? Después me comentan si hay que ayudar a Camila con algo. Se desmayó, de verdad. ¿No es en serio? El jueves en ITPP 2 veces. Ay, Camila, pero tienes que desayunar. ¿No has desayunado? Sí, ¿qué hora era? Sí, desayuné, eran como las... Te quedas al final y me comentas a ver qué hay que hacerte. Puede ser anemia, pero puede ser un síncope vagal por susto y hay que pasarlo.
Y si es síncope vagal, hay que hacerte una interconsulta con el profesor Oscar. Ok. Ok. Sí. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, la regulación. Hormona hipotalámica tiroliberina estimula a la hipófisis para que produzca tirotropina u hormona estimulante de la tiroides y a su vez esta estimule a la glándula tiroidea para que produzca hormonas tiroideas. Si hay mucha producción de hormona tiroidea, se disparan los mecanismos de retroalimentación negativa y suprimen el eje. Y si hay poca producción de hormona tiroidea o se agotan por la demanda metabólica, se agotan la producción de hormona tiroidea, hay que estimular el eje positivamente para que se dé el eje de estimulación. La TSH, mire que estamos en hipófisis, los efectos de la TSH sobre la tiroides es aumentando la proteólisis de la tiroglobulina, porque necesitamos que se produzcan más hormonas tiroideas, aumenta la actividad de las bombas de ioduros, intensifica la iodación de la tirosina y aumenta el número de células tiroideas. Todo esto activando el sistema de segundos mensajeros del AMP cíclico. La TRH o tiroliberina, que es la hipotalámica, apaguen los micrófonos por ahí, por favor. La tiroliberina actúa directamente en las células de la adenohipófisis, aumentando la producción de TSH. Y su mecanismo de acción es activando el sistema de segundo mensajero de fosfolipasa C. ¿Quién estimula el eje? Bueno, condiciones como les decía, las emociones, ansiedad, todo intensamente, toda la película intensamente. Ok, el frío, las emociones, la ansiedad, todo puede estimular el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esta es una foto de cómo se regula el eje. Aquí, producción de hormonas tiroideas que van para el metabolismo y viene desde la hipófisis. Apaguen los micrófonos, por favor. Desde la hipófisis y desde el hipotálamo. Con un asa de retroalimentación negativa y un asa de retroalimentación positiva. Entonces vamos a las alteraciones, a los síndromes. Son síndromes porque el hipertiroidismo y el hipotiroidismo es como la fiebre. La fiebre se puede producir por muchas causas. Yo puedo tener fiebre porque tengo gripe, puedo tener fiebre porque tengo infección de orina, puedo tener fiebre porque tengo un traumatismo, puedo tener fiebre porque tuve una neoplasia, X cosa. Cualquier proceso de estos procesos pueden provocar fiebre. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de síntomas y la fiebre da con dolor de cabeza, dolor articular y aumento de la temperatura, o sea, tengo varias cosas. Igual es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo son síndromes. Es la presencia de varios síntomas que pueden estar ocasionados por diferentes enfermedades. Es decir, el hipertiroidismo se puede dar, tiene varios síntomas porque dependiendo la célula que afecte, va a provocar o va a tener alteraciones con el peso, o con el apetito, o con el sistema cardiovascular, o con el sistema respiratorio, o con la termogénesis, ¿verdad? Pero puede ser por diferentes causas. Yo puedo tener hipertiroidismo porque tengo anticuerpos, pero también porque es un virus, pero también porque es una neoplasia en la tiroides. Entonces son tres causas diferentes que pueden provocar los mismos síntomas. Lo cierto es que para nosotros hacer este diagnóstico sindromático de hipertiroidismo, tenemos que evaluar las hormonas. Nosotros tenemos un paciente que llega con clínica sugestiva de que tiene la tiroides funcionando exageradamente. Entonces, un paciente que me va a llegar con aumento del metabolismo basal, dado cómo sabemos nosotros que tiene el metabolismo basal. Bueno, puede estar taquicárdico, puede tener una respiración más profunda, puede estar taquicárdico, taquipneico, un poco más caliente, puede tener aumento del apetito, flaco, come mucho y no engorda, con pérdida de peso, y puedes tener o palpitaciones o taquicardia.
Palpitaciones cuando tiene una sensación de que tiene frecuencia cardíaca elevada, pero es solamente él que siente la palpitación, o cuando cuantificamos realmente y tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100. Y con hiperactividad, con un pensamiento un poco más rápido, una rapidez exagerada para pensar y para responder y para hacer actividad. Y eso puede ser en diferentes grados. Eso puede ser un hipertiroidismo suave, de pocos síntomas, un temblor, inclusive, hasta síntomas mucho más exagerados dependiendo la gran enfermedad que tenga la glándula o cuán alteradas estén las hormonas tiroideas, y puede también ser de estos pocos síntomas a tener psicosis por hipertiroidismo, se llama crisis tirotóxica, donde hay ya un aumento de la frecuencia cardíaca súper elevada que condiciona mayor gasto cardíaco, signos de shock o como de insuficiencia cardíaca por esta causa. Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de hipertiroidismo o grados o de severidad de este hipertiroidismo. Lo más difícil es diagnosticar cuando los síntomas son leves, que se parecen a cualquier cosa, porque cualquier cosa parecido al metabolismo aumentado, podemos tener muchas cosas que se semejen. O sea, es decir, si nosotros nos da fiebre, ¿qué nos da? Nos ponemos rojitos, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos da palpitaciones probablemente, y aumenta el metabolismo. ¿Por qué aumenta el metabolismo? Bueno, para eliminar los pirógenos, endógenos, toda esa cuestión. Entonces, esto va a depender que permanezca en el tiempo o que haya una afectación de las hormonas tiroideas. Cuando revisamos que sospechamos que esa persona puede tener una alteración con su tiroides y mandamos a hacer entonces una prueba plasmática de hormonas tiroideas, miren que coloco primero T4. Me voy a guiar primero de T4. Entonces debe estar elevada T4 para saber que tengo hipertiroidismo. O sea, estoy produciendo mucha T4 y mucha T3. Pueden estar elevadas las dos, pero puede estar elevada solo T4 porque en sangre probablemente, como es la que está más tiempo en sangre, esa fue la que el laboratorio tuvo la capacidad con su técnica de tomarla, de estar elevada. Pero si el trastorno ya ha pasado los días como para instalarse, debe estar suprimida la TSH. Probablemente usted pueda ver algún paciente que tenga T4 y T3 elevada y la TSH todavía está normal. Entonces usted debe seguir a ese paciente, vigilar a ese paciente, irle haciendo todos los exámenes complementarios, debe ir vigilando porque ese paciente a lo mejor todavía no está en los 2 meses o en el tiempo suficiente para que suprima, porque probablemente lo que está haciendo es que todavía no ha suprimido a la TSH. Entonces no va a desestimar y va a decir no tiene nada, el examen está malo. No, usted puede repetir el examen si es que no confía en el laboratorio, pero si es un laboratorio confiable y usted tiene además una clínica, un perfil clínico, usted puede ya tener un diagnóstico. Entonces, ese paciente va a cursar con T4 elevada, T3 elevado y TSH disminuido, con una expresión exacerbada de las funciones de las hormonas tiroideas. Ya les he dicho algunas de las cosas acá, por ahí tengo una separata muy bonita que me acaba de llegar, la voy a revisar primero, no la he leído completamente. Si está ajustada para ustedes, se las paso para su consulta. Si no, bueno, se las paso y la dejan por allí para fisiopatología, que sí les va a ser de importancia. Cursan además con trastornos oculares de infiltración de los músculos extraoculares por citoquinas que son producidas por las células T, y estas citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis de la interferogamma, la interleuquina 1, van a activar a fibroblastos, a otras células, que las conocen ustedes de histología, y aumentan la síntesis de glicosaminoglicanos que atrapan agua y provocan tumefacción de los tejidos. Entonces, por eso es que cuando el proceso es más crónico, cuando el proceso es más crónico, se ve algún tipo de trastornos oculares, como el de esta señora que tiene infiltración de ambos ojos, ¿verdad? Tiene una oftalmopatía, tiene exoftalmos, tiene
protrusión de ambos globos oculares, tiene tumefacción de todos los tejidos periféricos, de todos los músculos extraoculares y hacen que los ojos se vean protruidos hacia afuera. Por lo general, esto ocurre bilateral. Cuando tenemos un exoftalmos unilateral, tenemos que descartar tumores retrooculares, pero cuando esto, aunque sea asimétrico y es bilateral, tenemos que sospechar hipertiroidismo. Además, una condición importante que solamente con observar, acuérdense que somos médicos investigadores y médicos observadores. Recuerden la lámina que les pasé del cuadro del médico observando. Además de los ojos protruidos, ¿qué más le ven a esta señora? Ay, se perdieron. Tiene como el cuello un poco ancho. Ajá, ¿qué tiene en el cuello? Correctamente. ¿Qué tiene en el cuello? Tiene bocio. Dense cuenta, tiene bocio. Tiene bocio. Tiene el cuello agrandado, tiene el cuello deforme. Vean la deformidad que tiene aquí. Se le ve la glándula tiroides, pero se le ve más allá de la glándula, no se ve la forma de la glándula, se le ve un aumento de volumen en su cuello. Ok. Una persona que tiene un hipertiroidismo. La persona posteriormente se operó y todo eso mejoró. ¿Ok? El hipertiroidismo lo podemos tener por procesos, como le dije, por procesos virales, por procesos neoplásicos, pero también por anticuerpos que van a inducir una activación continua y prolongada del sistema de AMP cíclico, y esos anticuerpos antiglándula tiroides van a tener la capacidad de suprimir la TSH hipofisiaria. Tenemos anticuerpos antiperoxidasa, tenemos anticuerpos antitiroglobulina también. Ok. El hipotiroidismo es lo contrario, es la disminución de la T4, la disminución de la T3, el aumento de la TSH. Apaguen los micrófonos. La clínica es más bien lo contrario, disminución del metabolismo, la persona se pone lenta, se fatiga, aumenta de peso y tiene una intolerancia al frío. Tiene lentitud, tiene borroncas, tiene mixedema. ¿Y qué es el mixedema? Pues es el depósito también sobre las regiones pretibiales en los tejidos, en las regiones pretibiales en la cara y en las arterias inclusive, de compuestos de depósito vean, se llama mixedema, agotamiento, depósito, esa tumefacción. Los tejidos se hacen tumefactos y tienen dificultad, pueden tener también alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, depósitos y dificultad para poder expulsar también la sal, todo eso. Pueden tener hipertensión, diabetes, obesidad y todo eso. Vean el cuello, esta es una persona que tiene el cuello diferente, también lo tiene grande, pero tiene hipotiroidismo, no hipertiroidismo. Tiene una piel pastosa, es una piel como que se depositara unas pelotitas debajo de la piel, unas pelotitas blancas cremosas. Entonces decimos, en la piel de las abuelitas gorditas así, si le revisan las regiones pretibiales en las piernas a las abuelitas, los brazos son bracitos que son así un poquito como que pastosos. Podemos tener ausencia congénita de la glándula tiroides. Ese trastorno se llama cretinismo y se da por un defecto genético en la síntesis de hormonas tiroideas y en la carencia de yodo en la alimentación. Se lo podemos tener cretinismo por ausencia congénita de la glándula, por defecto genético de la síntesis de hormonas tiroideas y por la carencia de yodo en la alimentación inicial. Retraso en el crecimiento y retraso mental. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces tenemos hipotiroidismo, hipertiroidismo y cretinismo. Para finalizar, vamos a revisar rapidito. Recuerden que las hormonas tiroideas eran la tiroxina, triiodotironina y calcitonina. ¿Recuerdan? Bueno, la calcitonina actúa en conjunto con la paratiroides, pero entonces lo revisamos más bien acá.
En las paratiroides son cuatro glándulas en pares que vemos detrás de la glándula tiroides, detrás y arriba. Tenemos que estar pendientes porque posterior a las cirugías de la glándula tiroides, si se extraen completamente la glándula tiroides, hay que estar pendiente de tratar de dejar un poquito de la parte superior de la tiroides, a menos que sea por un cáncer de tiroides. Cuando hay cáncer de tiroides, retiran toda la glándula tiroides con las paratiroides. Pero si es por otra causa, que no sea una neoplasia maligna, dejan los polos superiores para garantizar dejar paratiroides y poder tener un metabolismo osteocálcico adecuado. Si la retiran, deben considerar entonces que hay que dar suplementación de calcio posterior a la cirugía de tiroides. Ok. Ellas miden 6 milímetros de longitud, 3 milímetros de ancho, 2 milímetros de espesor y producen paratormona u hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea se sintetiza en los ribosomas como una preprohormona y llega inclusive a ser escindida posteriormente hasta una hormona de 84 aminoácidos en aparato de Golgi con un peso molecular menor y empaquetada en glánulos secretores, en esas células principales de la glándula paratiroide. Debemos repasar rápidamente lo que es el calcio y el fósforo para entender el mecanismo de acción de la hormona paratiroidea y del mecanismo fosfocálcico. Y esto simplemente es una revisión porque ustedes han visto durante todo el curso de fisiología los lugares y las funciones donde el calcio está presente. Es importante el calcio en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea, en la transmisión nerviosa, en la formación de los huesos. Y está en una distribución de 0.1 en el líquido extracelular, 1% en el líquido intracelular y 98% en los huesos. Hay unos valores, un rango de valores normales. La media del calcio sérico, del calcio plasmático, es de 9.4 miligramos por decilitro, con un rango aproximadamente entre 8 y 12. 8 y 10, 8 y 12, dependiendo donde se haga el laboratorio. Tenemos diferentes grados de hipocalcemia o de hipercalcemia, desde hipocalcemias leves, moderadas y graves hasta hipercalcemias leves, moderadas y graves. El calcio plasmático lo podemos entonces dividir en... Esas son las diferentes formas de calcio que son importantes para la función. El 50% del calcio está ionizado, está en el plasma, y el 50% alrededor de 1.2 milimoles por litro, que es lo mismo que 2.4 mil equivalentes por litro. La otra mitad está 41% unido a proteínas en forma unido a proteínas. Y el otro unido formando complejos con aniones en un 9%. Ingerimos diariamente alrededor de 1000 miligramos de calcio, más o menos debe ser la ingestión, entre un vaso de leche, una tajada de queso, un vaso de yogur o 2 tazas de leche aproximadamente. De esa ingestión diaria de calcio, que se absorben en el intestino por facilitación de la vitamina D, se absorbe el 35%, que sería alrededor de 350 miligramos por día. Se elimina por las heces y también se elimina por secreciones gastrointestinales y se elimina alrededor de unos 900 miligramos por día. En el riñón eliminamos alrededor del 10%, el 41% del calcio que está unido a las proteínas no atraviesa el capilar glomerular y si no lo atraviesa, entonces se reabsorbe nuevamente. Sigue con las proteínas y el ionizado, que es el otro 50%, que es el plasmático, combinado con el del 9%, se filtra a los glomérulos. Y de allí, en los túbulos, se vuelve a reabsorber 99% del calcio filtrado. El fósforo lo tenemos ligado al oxígeno tipo fosfato y va a servir de sustratos para la formación de enlaces de energía. Constituye fosfolípidos de membrana, regula el calcio intracelular, interviene en la hidroxilación
de la vitamina D3 a nivel renal y también tiene su acción, el efecto Bohr, regula la capacidad de la hemoglobina para transformar el oxígeno. El fosfato tiene una regulación como un poco más relajada, no altera tanto lo que, o sea, no es lo mismo tener hipocalcemia o hipercalcemia, como ver hipofosfatemia o hiperfosfatemia. Va a ser muy difícil, se regula muy fácilmente el fosfato y es más delicado la regulación del calcio, compromete más la vida que la del fosfato. El fosfato está dividido en los compartimientos corporales, 15% en el líquido intracelular, 1% en el extracelular y 85% a nivel óseo. Y variaciones de niveles de calcio de fosfato no producen efectos significativos inmediatos. La deficiencia crónica sí va a provocar alteraciones, sobre todo alteraciones de constitución de mineralización de los huesos. Entonces, cuando tenemos trastornos de hipocalcemia o dados por hipocalcemia por bajo nivel plasmático de calcio, vamos a tener entonces dificultad en donde interviene el calcio, alteraciones en las funciones donde interviene el calcio. Vamos a tener aumento de la permeabilidad neuronal al sodio, va a provocarse inicios rápidos de potenciales de acción, descargas espontáneas y vamos a tener excitabilidad del sistema nervioso central, tetania y convulsiones. Cuando tenemos el opuesto, va a haber depresión del sistema nervioso, hiporreflexia, disminución de la contractilidad muscular y disminución del intervalo QT. Entonces vemos todo esto, pero vamos ahora con la paratormona. ¿Qué pasa sobre el metabolismo del calcio y del fósforo en presencia de la hormona paratiroidea? La hormona paratiroidea, si se dan cuenta aquí, tengo una persona que aquí le inyectamos, en este punto donde dice inicio de la hormona paratiroidea, le inyectamos paratormona. ¿Qué pasa con el calcio y qué pasa con el fósforo? Ante la presencia de hormona paratiroidea, aumenta la concentración de calcio y disminuye la concentración de fosfato. Esto es en el líquido extracelular. ¿Cuál es el líquido extracelular? El intravascular, ¿verdad? Ok. En el líquido extracelular, entonces, ese aumento de la concentración de calcio se va a dar por resorción del calcio y fosfato del hueso y por aumento de la excreción renal de fosfato. Y va a predominar, entonces, la concentración de calcio. En el hueso va a provocar resorción de las sales de calcio y fosfato en el hueso, se come el hueso para que saque calcio. Y hay hipercalcemia, o sea, aumenta el calcio en la sangre, en el volumen plasmático. Lo hace por dos fases, por una fase rápida y por una fase más lenta. Esta fase provoca esta hipercalcemia provoca osteólisis. Esta fase rápida se da en minutos a horas y se da por eliminación de las sales de la matriz ósea de la vecindad de los osteocitos en el interior del hueso y en la vecindad de los osteoclastos a lo largo del hueso. Se provoca osteólisis por estos dos mecanismos en la fase rápida que ocurre minutos a horas. En la fase lenta, cuando pasan días o semanas, los osteoblastos y los osteocitos envían la señal a los osteoclastos para que digieran el hueso y activen entonces inmediatamente a los osteoclastos ya formados y se formen nuevos osteoclastos. Entonces, una fase rápida y una fase lenta. En los riñones, en la excreción renal de calcio y fosfato, la paratormona va a provocar expulsión urinaria de fosfato. Y si hay disminución de la reabsorción tubular proximal de iones fosfato, porque ahí está un transportador para eso, va a disminuir la reabsorción también de otros aniones y aumenta la reabsorción tubular
del magnesio y de los hidrogeniones. En el intestino, la paratormona este es el proceso de formación de la vitamina D3, el colecalciferol, por acción de la luz solar, se transforma en 25-hidroxicalciferol, luego en riñón, por activación de la paratormona, se transforma en 1,25-dihidroxicolicalciferol y posteriormente este 1,25-dihidroxicolicalciferol en el intestino estimula las proteínas de unión al calcio, la TPase estimulada por calcio y la fosfatasa alcalina para que aumente la absorción intestinal de calcio y aumente la concentración plasmática de calcio. Entonces, acá, en esta activación, estimula la absorción de calcio y fosfato en el intestino y aumenta la formación de la 1,25-dihidroxicolecalciferol renal. Y entonces aquí quedamos con la calcitonina tiroidea, que estaba relegada por allá, que es un péptido de 32 aminoácidos y que tiene un efecto opuesto a la paratormona. Disminuye las concentraciones de calcio plasmático, disminuye la actividad reabsortiva de los osteoclastos y disminuye la formación de nuevos osteoclastos. Y el aumento de la concentración de calcio en sangre es el principal estímulo para que ella se produzca, porque ella va a disminuir la concentración de calcio. Ok, entonces ella actúa en antagonismo a la hormona a la paratormona. Tenemos un trastorno que se llama hipoparatiroidismo, que es dado por enfermedad propia de las paratiroides, con síntesis y secreción inadecuada o defectuosa de la paratormona, y también hay un trastorno de resistencia de los órganos periféricos a la paratormona. O sea, la secreción está bien, pero los órganos periféricos no la reconocen como tal. Puede haber hipoparatiroidismo por ausencia congénita, por alteraciones en la embriología, posquirúrgica o por depósito de hierro o de otros metales sobre la tiroides. Recuerden que cuando las personas que trabajan en los centros de radiología usan topes para protegerse, topes de protectores para que los rayos X no pasen, también usan prótesis, topes de gónadas y prótesis tipo collarines para protegerse sus glándulas tiroides y paratiroides. Recordar que el hipoparatiroidismo puede provocar hipocalcemia y todo lo que la hipocalcemia pues conlleve. Y el hiperparatiroidismo es el aumento de la secreción de paratormona y por lo general está dado o por compensación en los procesos de diálisis renal o por presencia de algunos tumores o neoplasias. Un proceso verdaderamente raro, pero cuando se presenta hay que tenerle mucho ojo. Entonces, bueno, tiroides está listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, se desmayó de verdad, el cuello se ve como inflamado. Entonces, bueno, nos vemos mañana temprano. Mañana también como esta hora, como 7:45, porque yo tengo tesis de grado mañana a las 10 en la dirección de escuela. Tengo que, bueno, como estoy tan lenta, tengo que irme para allá un poquito antes. Vamos a ver, ahorita me voy a hacer mi control radiológico, me va a ver el traumatólogo, voy a ver sobre todo mi codo, que es el que me está dando más que hacer. Me siento el codo inflamado, se me ha inflamado hasta la mano, tengo como que un pequeño compartimiento, no sé si será por edema, el edema propio de la fractura o qué, pero bueno, me van a ver hoy. Y les estoy comentando, pero igual mañana nos vemos, mañana vamos a ver sistemas renina, angiotensina, aldosterona, vamos a ver suprarrenales. No se pierdan la clase de mañana. Okay. Doctora, tengo una pregunta. Dígame. Sobre lo de la actividad que hay que entregarle la semana que viene, que si muchas personas... Vale. Diga, Ángel. Que muchas personas me han estado preguntando si eso es en grupos y yo... No, eso es en grupo cuando... Disculpa, eso es en grupo cuando lo hacemos presencial.
porque realmente es como que estoy yo para dar los detalles, para dar los ejemplos. Lo que quiero es que cada quien estudie un reflejo y haga la actividad. O sea, a ver, si ustedes trabajan en equipo, ustedes pueden hacer en equipo la traducción de la ficha. Pero hacer una ficha, ¿ustedes saben hacer una ficha? ¿Han hecho una ficha antes? No, eso se hace por lo general en biología, hacen muchas fichas. Ustedes buscan por ahí rapidito en Google Scholar cómo es el formato de una ficha. El formato de una ficha es tener los autores primero, el título de la cuestión, qué es lo que va subrayado, y después de eso, en la ficha van a hacer un resumen de lo que ustedes lean. O sea, ustedes no me van a traducir y me van a mandar ese artículo a mí traducido. No, señor. Entonces, ustedes van a leer todo eso y van a sacar los puntos importantes de la ficha. Que entre en lo que está en la parte delantera de la ficha y la posterior si quiere. A mí me gustaría que ustedes, como siempre en la ficha, esto fue un estudio que se hizo, los objetivos del estudio fue esto. Ajá, entonces a mí me gustaría que ustedes hagan eso y hagan un pequeño comentario del autor, de ustedes. O sea, un pequeño comentario de lo más resaltante que ustedes consideraron de allí, que es lo más provechoso. O sea, por ejemplo, yo voy a decir que vamos la ficha es de los limones en la primavera. Entonces, se hizo un estudio de evaluación de todos los limoneros de Anzoátegui durante la primavera, o durante el verano, porque aquí no hay primavera, durante el invierno, porque los limones son más dulces. Entonces estudiamos los limoneros de Anaco, los limoneros de Barcelona, los limoneros de la Vía de Sucre y los limoneros de tal parte. Después que se estudiaron todas las concentraciones de ácidos, de dulces y de agrios de los diferentes limones de todas las partes, se concluyó que los limoneros de Anzoátegui tienen tanto de dulce, tanto de esto, tanto de esto, tanto de eso. Ok. Entonces, ¿cuál es el comentario del autor? Bueno, los limoneros de los Altos de Sucre son los limoneros más dulces de todo el estado de Anzoátegui, por ejemplo. O sea, de todo lo que ustedes leyeron. Entonces, ese trabajo tiene ya sus objetivos, su metodología y sus resultados. Inclusive tiene unas conclusiones. Pero además de esas conclusiones, ustedes en unas 2, 3, 4 líneas pueden poner un comentario pequeño de la importancia para usted de haber leído ese trabajo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la actualidad? ¿Qué es lo plus? ¿Qué es lo nuevo? O simplemente no, este trabajo para mí, ya yo estos conocimientos ya los tenía y no sé cuándo, o sea, pero me gustaría un comentario. Con ese comentario yo puedo evaluar la capacidad de adicionar plus a lo que es la interpretación de un contenido literario ya hecho. Entonces, les puse los puntos. Ustedes van a hacer, disculpe, pero el formato del trabajo sería digital. No, recuerden que los dijimos que no vamos a pasarlo por Classroom, me lo van a entregar, se lo van a entregar todos a Ángel, y Ángel me va a entregar esos trabajos a mí. No es más fácil. Si yo estuviese mis 2 manitos listas, yo hiciera la práctica, en principio, la hiciera ya. Pero trabajando por la computadora me es muy difícil poner, quitar, o sea, con la computadora. Prefiero tenerlos aquí y hacerlo. Ustedes lo hacen en computador y lo imprimen y se lo entregan a Ángel y me lo pasan. Un día, capaz que la semana que viene yo pueda ir hasta allá, pero yo creo que ya para la semana que viene nosotros estamos terminando, finalizando. Entonces, el trabajo es bien preciso, no es largo tampoco. Entonces, pueden hacer el trabajo y pueden pegar la ficha o pueden hacer la ficha tipo digital, pero que se vea que es una ficha rayada. ¿Comprenden? Ustedes pueden hacer la ficha en la computadora digital, la tipean, la copian y la pegan. Yo no tengo por aquí un ejemplo, pero uno de mis residentes de posgrado lleva introducción y conclusiones. No. El trabajo lleva un encabezamiento con identificación, sección, nombre claro. Lo tengo que poner que
sí, puede servir impreso o puede servir a mano, porque hay quienes no van a tener para imprimirlo y me lo pueden entregar a mano y me van a entregar las fichas de una vez así, tipo ficha. Entonces, como deseen, lo importante es que tenga bien su identificación y el contenido de los reflejos. La vía, o sea, el arco reflejo, la exploración y el nivel medular. Si quieren poner un dibujo adicional del reflejo, muy bien. O sea, es el plus que ustedes van a colocar. Y y respecto a la ficha es un estilo universal. Las fichas tienen un estilo universal que puede ser llenada a mano o en computadora. Antes no existía computadora, pero es una ficha, pero lo que sí es universal es cómo es el encabezamiento. Arriba cómo van descritos los autores, cómo va escrito el título y todo eso. Después de eso, lleva el contenido de la ficha, que es ese resumen que ustedes van a hacer. Y después, o sea, la ficha, el estudio ya tiene un resumen, pero ustedes no me van a copiar el resumen y me lo van a pegar allí. Ustedes van a sacar su resumen. Y posterior a eso, al final de esa ficha, me van a poner 2 o 3 líneas de su conclusión. Bien, eso es lo que necesito. Y me la van a entregar el 8. Ok. ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? Ni introducción ni conclusión, no. Nada de eso. ¿Algo más? Mudos. Ángel, ¿está por allí? Sí, aquí estoy, doctor. Ok, entonces no quiero es que yo estaba en tal parte, doctora, yo no tengo impresora. Doctora, yo no tengo computadora. Doctora, tal cosa. No, entrégamelo a mano, pues, no importa. Que sea legible, que yo lo pueda leer. Entonces, bueno, váyanse todos que me quedo con Karen. Gracias por preguntar. Gracias, doctor. Chévere, hasta mañana. Voy a pasar la clase de sistema renina angiotensina aldosterona para que se la vean leyendo. Gracias, mi amor.